más de 150 personas. Quiero esperar, perfecto, me dice que estamos en vivo, bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por el interés, por querer estar acá compartiendo con nosotros. Hoy tenemos una charla de Profundiza, Súmate a Innovar. Hoy vamos a hablar un poquito más en detalle, vamos a estar viendo los formularios de postulación, vamos a estar viendo los formularios de presupuesto. Hoy me acompaña Ita, que es del equipo de evaluación, me acompaña Evelyn y me acompaña Isabel, que van a estar ayudándome a responder las preguntas. Recuerden que pueden hacer todas sus preguntas, nos llegan en privado y les respondemos a cada uno en privado para que ustedes tengan la respuesta. Al finalizar, vamos a recoger las 10, 12 preguntas más frecuentes y yo las voy a mencionar. Así que paciencia que vamos a tratar de abordar todas las preguntas. Y si no, recuerden que a las 4 tenemos un chat. En el chat de Corfo vamos a estar atendiendo nosotras, así que bienvenidos y bienvenidas. Partimos con algunas reglas básicas. Esto se está grabando, ustedes ya conocen la dinámica. Todas las preguntas por el chat, tal como les comenté, y al finalizar les vamos a enviar el link de una encuesta. Ustedes nos responden las preguntas que están ahí, si les gusta, si no les gusta, qué cosas mejorarían. Y a todos y todas los que nos respondan esa encuesta, les enviamos el documento y la grabación de esta presentación. Por último, y no menor, tenemos que comunicarnos desde el respeto. Todos y todas tenemos puntos de vista distintos, pero es importante que al comunicarnos, al hacer preguntas, al emitir nuestras opiniones, lo hagamos desde el respeto. Partamos. Siempre es tiempo de innovar, a nosotros nos encanta partir con esto, ya hemos estado conversando por qué es importante innovar y yo creo que si estamos hoy en esta instancia es porque creemos que innovar es relevante para sobrevivir y para diferenciarnos. ¿Cómo apoyamos nosotros la innovación? Ya algo hemos comentado, tenemos los subsidios. Hoy vamos a estar hablando sobre el Súmate a Innovar, pero también tenemos otros servicios, el Capacítate y el Acelérate, que dependen más bien de cómo podemos nosotros ayudarlos a instalar capacidades en sus empresas, cómo podemos ayudarlos a acelerar ese proceso de llegada comercial de sus innovaciones. Así que ya saben que tenemos los subsidios, pero también otros tipos de apoyos que complementan estos subsidios que entregamos. Este es nuestro calendario, tenemos al menos 3 llamados al año, vamos a tener un nuevo llamado en noviembre, pero ahora estamos en el llamado de junio, que tenemos 6 instrumentos disponibles, así que no pueden dejar pasar esta oportunidad. A lo que vinimos, Súmate a Innovar. No me quise extender la introducción porque sé que tienen muchísimas preguntas, voy a empezar acá a ver el chat. Tienen muchísimas preguntas, entonces queremos hacernos cargo de todas las preguntas que tengan. Y si no, recuerden que también vamos a estar en el chat. Habilitamos ese nuevo canal para comunicarnos con ustedes. Ustedes ya saben que el objetivo del Súmate a Innovar es apoyar el desarrollo de soluciones innovadoras que resuelvan problemas en empresas nacionales, problemas de productividad, problemas de competitividad. Y la idea es que no lo hagan solos o solas, sino que lo hagan en compañía de un otro. Nosotros llamamos a ese otro entidad colaboradora. Y la entidad colaboradora puede ser una persona, una empresa, un centro I+D, una universidad, lo que ustedes decidan. Pero lo importante es que esto no lo hacen solos, lo hacen acompañados por alguien y por eso se llama Súmate a Innovar. Ahora pueden postular aquí cualquier beneficiario o beneficiaria, lo importante es que cumpla con los requisitos legales que ya los voy a comentar, no importa el nivel de antigüedad, no importa el nivel de ventas. ¿Y por qué hago mención a esto? Porque en llamados anteriores hemos tenido restricción y no podían postular empresas que ya tuvieran proyectos con nosotros. En esta oportunidad esa restricción no corre, así que no importa si tienen o no tienen proyectos con nosotros, pueden postular al Súmate a Innovar. ¿Quiénes pueden postular? Personas jurídicas o personas naturales mayores de 18 años que tributen en primera categoría de la Ley de Impuesto a la Renta. Y recuerden que no hay requisitos de ventas, tampoco hay requisitos de antigüedad. Y sé que voy a ver el chat y lo primero que va a aparecer es: ¿hay requisitos mínimos de venta? ¿Hay requisitos mínimos o máximos de antigüedad? No hay. Pueden postular emprendedores, emprendedoras que estén recién partiendo. Pueden postular empresas que ya tengan años operando, pero que tienen ganas de hacer algo distinto, que agregue valor, porque eso es la innovación para nosotros. Y en este instrumento lo importante es que sea una innovación a nivel de lo que tienen en su empresa. Eso es lo que estamos buscando nosotros.
que entregamos hasta 10 millones de pesos. Esto es lo que pone Corfo y esos 10 millones de pesos representan el 80% del total del proyecto. Es decir, Corfo pone 10 millones, que son el 80% del proyecto, y ustedes tienen que colocar 20%. Y ese 20%, si piden los 10 millones, son 2,5 millones lo que tienen que colocar ustedes. En esta oportunidad, y aquí hay un cambio, los aportes pueden ser pecuniarios o valorizados. Ustedes deciden en qué proporción. Pueden ser todos pecuniarios, pueden ser todos valorizados, puede ser una combinación. Así que, ojo con esto. ¿Cuánto duran estos proyectos? Pueden durar hasta 6 meses. Se postula hasta el 29 de junio. Estamos ya no sé ni qué día estamos. Vamos a ver. 16 de junio, nos quedan al menos 2 semanitas, un poco más de 2 semanas, y vamos a estar aprobando hasta 40 proyectos. Pregunta súper frecuente, bueno, pero ¿cuántos postulan, Mariana? Toda esta información ustedes la pueden revisar en Data Innovación y ahí pueden ver cuántos proyectos nos han llegado en cada una de las convocatorias que hemos tenido. Si Evelyn me ayuda colocando en el chat el link a Data Innovación para que ustedes revisen ahí todas las estadísticas relacionadas con nuestras convocatorias, se los recomiendo. Pero por lo general postulan 200 proyectos, 180, 220, va a depender del llamado. Varía. Bases y formularios fueron simplificados. Para todos nuestros instrumentos, el financiamiento va a ser del 80% del total del proyecto, no importa el tamaño de la empresa. Ahí Evelyn les dejó el link y lo destacó súper bien. Y los aportes pueden ser pecuniarios o no pecuniarios, valorizados. Cristian me pregunta cuál es la diferencia entre aporte pecuniario y aporte valorizado. El aporte pecuniario es aporte en cash, fresco, en el cual se incurre porque existe el proyecto. Por ejemplo, que porque existe el proyecto, tú contrates a una persona o tú le pagues cierto monto a la entidad colaboradora o tú pagues las garantías. Son aportes frescos en los cuales tú vas a incurrir porque existe el proyecto. Esos son aportes pecuniarios. Los aportes no pecuniarios son aportes de recursos que tú ya tenías. Tú ya tenías y pones a disposición del proyecto. Por ejemplo, si tenías un galpón y ahí se van a realizar los experimentos, los ensayos, qué sé yo, dices, bueno, este es mi galpón, voy a utilizar tantos metros cuadrados, cada metro cuadrado vale tanto, este es mi aporte. Tú valorizas algo que tú ya tenías, o puedes valorizar equipos, o puedes valorizar personas que ya trabajaban en tu empresa al momento de postular y dices, bueno, va a poner horas a disposición del proyecto, por lo tanto, yo valorizo su aporte. Vamos a seguir. Me preguntan acá, ¿cuál es la diferencia con el Conecta y Colabora? Bueno, primero, esta es una postulación que es individual. La empresa postula sola y contrata a la entidad colaboradora que le va a resolver su problema a la empresa. Estoy hablando de Súmate a Innovar. En el Conecta y Colabora es una postulación en conjunto. Postula una empresa beneficiaria, pero que viene con otras dos, con al menos otras dos, vienen como coejecutoras y tienen un problema en común y van a encontrar la manera de resolverlo. Acá es distinto. Acá yo soy una empresa, tengo un problema porque, qué sé yo, el packaging que tengo no es sostenible o con esta formulación que tengo quizás no puedo llegar a un nuevo mercado y lo tengo que ajustar, ¿no? Y contrato a X y Z para que me lo resuelva. Eso es el Súmate a Innovar, ese es el espíritu del Súmate a Innovar, que ustedes hagan algo distinto, que les agregue valor en su empresa y lo hagan contratando a alguien. Eso es el Súmate a Innovar. Vamos a seguir avanzando. ¿Qué puedo financiar? Pueden financiar recursos humanos. Pueden ser personas que ya trabajen en su empresa, pueden ser personas nuevas que contraten ustedes. Tienen que contratar a al menos una entidad colaboradora, máximo 2, y ese monto que se destina a esta contratación tiene que ser al menos el 50% del total del proyecto. Ojo con eso y después voy a hacer hincapié sobre esto. También pueden destinar parte del subsidio para adquirir algún insumo, algún equipamiento que necesiten, quizás
hacer alguna adecuación mínima de una infraestructura y, por supuesto, pueden financiar las garantías. Mariana, ¿qué son las garantías? ¿Qué es eso? Bueno, ustedes saben que esto se trata de un subsidio, es un monto que no tienen que reembolsar, no le tienen que regresar a la Corfo, pero sí tienen que asegurarlo de alguna manera. Y se asegura con entidades que se dedican a asegurar estas cuestiones y eso tiene un costo, ese seguro. El costo varía, está entre un 3, 4, 5% del subsidio, va a variar dependiendo obviamente de el riesgo o el análisis de riesgo que hagan de tu empresa. Tamara me pregunta que si esto sirve para empresas o también pueden ser emprendimientos. Pueden ser emprendimientos, pueden ser que estén partiendo. No hay un mínimo de antigüedad, tampoco hay un mínimo relacionado con el nivel de ventas, pero lo que sí es que tienen que estar constituidos como personas jurídicas que tributen primera categoría de la ley de impuesto a la renta y tienen que tener iniciación de actividades. Ahora, ¿qué no se financia o qué cosas quizás escapan a esto? Vamos a ver. Aquí Nicolás me hace un énfasis sobre el formulario de Excel. Me voy a hacer cargo de eso, no te preocupes, Nicolás. ¿Qué no se puede financiar? Entrenamientos o capacitaciones de la organización. Un software comercial estándar. A veces llegan y nos dicen, bueno, es que hay este ERP que yo necesito para ordenar mi gestión. ¿Lo puedo contratar con el Súmate a Innovar? No es el tipo de cosas que queremos. Queremos que se resuelvan problemas con desarrollos, cosas que tengan un mínimo de desarrollo involucrado. Otra cosa que no se financia son consultorías de negocio, estándar, por ejemplo, consultorías en temas de gestión de innovación, consultorías en marketing digital, cosas estándar que están empaquetadas y es llegar y comprarlas, ese tipo de cosas no se financian y tampoco se financian certificaciones. Tenemos un listado que es referencial de entidades colaboradoras y de centros de investigación y desarrollo. Esto es referencial. Ustedes pueden usarlo si quieren, si no quieren no lo usan, pero se los ponemos a disposición y acá Evelyn les acaba de dejar el link si quieren revisarlo. Seguimos acá. Están escribiendo miles de preguntas, de hecho ni siquiera las alcanzo a ver de lo rápido que están escribiendo. Tranquilo, tranquilo. No estén ansiosos, ansiosas, vamos a ir haciéndonos cargo y recuerden que también tenemos a partir de las 4 el chat. Van a chatear directo con nosotras. Sigamos avanzando un poquito porque quiero mostrarles las diferencias con algo que teníamos antes para después pasar a ver, yo creo que a lo que nos convoca el día de hoy, que es ver los formularios. Yo creo que todos nos estamos haciendo preguntas sobre eso. Vamos a ver. Entonces, ahora pueden financiar recursos humanos, pueden financiar inversión, pueden financiar gastos de administración. Antes eso estaba restringido, ahora sí se puede. El aporte valorizado puede ser recursos humanos, infraestructura, equipos, insumos. Pueden financiar la totalidad de la inversión, o sea, íntegramente la inversión, pero por supuesto tienen que respetar estas limitaciones que yo les dije de que la mitad del total del proyecto tiene que destinarse a contratar a una o dos entidades colaboradoras. El resto quizás lo pueden destinar a temas de inversión. Y este último punto, que es que al menos el 50% del costo total del proyecto, es decir, lo que pones tú y más lo que pone Corfo, la mitad de eso tiene que estar destinado a contratar a estas entidades colaboradoras que te apoyan a resolver el problema puntual que tú tienes. ¿Quiénes pueden postular? Personas jurídicas, personas naturales, con iniciación de actividades en primera categoría. Y puedes postular incluso si ya tuviste proyectos con Innova. O Semilla o Prada, siempre preguntan eso, por eso me hago cargo y me adelanto un poquitito. Sigamos. Revisemos el formulario de postulación. Voy a ver, esta charla me preguntan que hasta qué hora es. Mi compromiso es hacer esto y terminarlo a las 4 de la tarde. Va a ser 1 hora, está grabado. Así que si responden la encuesta, que ya les dejaron en este aviso en amarillo, si responden la encuesta les enviamos el material de la charla, no se preocupen. Vamos a ver acá si hay alguna pregunta.
Carlos pregunta si el 50% restante lo puedes ocupar en marketing. Recuerda que el marketing es el tipo de cosas o el tipo de consultorías que por lo general no financia este instrumento. Ojalá lo ocupes en alguien que te ayude a adoptar lo que te va a desarrollar la entidad beneficiaria. Ojalá lo ocupes en, qué sé yo, algún insumo o algún tema puntual que necesites para poder adoptar y poner en el mercado esto que te va a desarrollar la entidad colaboradora. Vamos a ver. Una empresa nueva puede ser seleccionada como entidad colaboradora. Ahí lo importante, Jaime, es que se demuestre que esa entidad tiene las capacidades para hacerse cargo del problema que se está planteando. Vamos a ver acá si hay alguna otra pregunta. Insumos. ¿Puedes dar ejemplo de insumos? Por ejemplo, tabletas para la captura de datos. Yo te voy a hablar, Manuel, desde los proyectos de innovación que yo he hecho, que he liderado, que he gestionado. Los insumos, por lo general, eran o reactivos químicos o algunos materiales que se necesitaba para elaborar un prototipo puntual. Esos son el tipo de cosas, son cosas que tú las usas una vez y se acaban. ¿Okay? Esos son el tipo de cosas ahí a lo que me refiero con insumos. La entidad colaboradora puede ser una empresa o una persona. Sí, puede ser una empresa, puede ser una persona, puede ser un centro de I+D, puede ser una universidad. Como ustedes lo definan, lo importante es esto que les acabo de decir. Tienen que tener las capacidades para resolver el problema que ustedes están planteando ahí en el proyecto. Aquí hay una pregunta que pasó muy rápido. Ok. Vamos a ver, acá quiero mostrarles un proceso de postulación. Yo acá, ustedes sí pueden ver perfecto. Esta es la página web de Corfo. Les voy a mostrar cómo llegar hasta el instrumento. Ustedes hacen clic acá en programas de innovación. Perdón que esté viendo hacia la otra pantalla. Y bajan al instrumento de su interés. Y como ustedes están hoy aquí, yo me imagino que están interesadas en el Súmate a Innovar. Vamos a hacer clic en el Súmate a Innovar. Acá pueden revisar un resumen del tipo de beneficiario, el financiamiento, etcétera. Y llegan hasta, por supuesto, tienen que parar acá. Y acá les voy a hacer zoom para que lo vean. Aquí están las bases técnicas que se tienen que leer sí o sí. Están las bases administrativas generales de Corfo, esto es transversal para toda la Corfo. Está este manual de rendiciones o gastos que lo pueden revisar en el caso de que se adjudiquen esto. Está un documento de apoyo y en ese documento de apoyo van a encontrar las preguntas que están en el formulario y algunas recomendaciones para responder esas preguntas. Acá pueden inscribirse en los talleres, ustedes ya están inscritos, inscritas, y pueden revisar el calendario. Ahí declaran que leyeron toda la información que tienen que leer, inician su postulación. Esto es, acá con esto se van a encontrar, si no tienen todavía su cuenta, vayan ya. Yo creo que Evelyn en este momento les va a dejar el link para que vayan a esta sección. Se crean su cuenta. Ahora, nos pasa un montón que el mismo día en que cierra la postulación están intentando crear una cuenta y no pueden por X, por Y, se les olvidó la clave, no se acuerdan de la contraseña, etc. Y inician sesión. Yo ya tengo acá mi contraseña guardada, afortunadamente, porque no me acuerdo cuál es. Y inicio mi postulación del Súmate a Innovar. Acá. Con esto se van a encontrar. Acá se pueden inscribir a los talleres. Esto es para aquellas que no estén inscritas. Y empiezan a completar los antecedentes de los participantes. Acá dicen si ustedes son una persona natural o jurídica. Voy a pasar rápido por esta parte. Son antecedentes estándar que se piden en todas nuestras postulaciones. Tamaño de la empresa, dónde están ubicados, quién se va a hacer cargo, porque el encargado va a ser la persona con la cual nosotros nos vamos a comunicar. Acá tienen que decir cuál es la entidad colaboradora o las entidades colaboradoras. ¿Listo? Y continúa. No me va a dejar guardar porque no he completado nada, pero voy a pasar directo al proyecto. Acá es donde ustedes van a empezar a señalar
Primero, una descripción breve de lo que se trata el proyecto, cuál es el objetivo general. Recuerden, nosotros tenemos una charla sobre esto y quizás Evelyn les puede dejar el link. Hicimos una charla sobre cómo se deberían redactar los objetivos, parte con un verbo, desarrollar, validar. Vamos a ver aquí, porfa, si pueden cerrar sus micrófonos. Luego colocan sus objetivos específicos, que recuerden que es lo que va marcando el camino que tienen que recorrer para poder cumplir ese objetivo general que se plantearon. Cuáles son los resultados que ustedes esperan obtener, la temática, el mercado, cuánto va a durar. Aquí solamente tienen que hacer clic. Recuerden que puede durar hasta 6 meses. Región de postulación, región de impacto y región de aplicación. Y partimos con el contenido. Recuerden que todos nuestros instrumentos de apoyo, pueden, básicamente les van a hacer preguntas en 3 ámbitos. ¿Qué son estos? El problema, acá se ve chiquitito, pero se ve cuál es la solución que ustedes están proponiendo y cómo van a generar ingresos a partir de esto y cuáles son las capacidades que tienen ustedes o ustedes más la entidad colaboradora para hacerse cargo de ese problema. Partamos con el primero, que es el problema. Aquí solamente hay 2 preguntas. En la primera les van a pedir que digan cuál es el problema y que lo cuantifiquen, y luego digan a qué actores afecta este problema. En este punto, y sobre todo se los voy a señalar, en este punto, cuando les piden de alguna manera cuantificar el tamaño de ese problema, es donde cerca del 55% de los y las postulantes se cae. Y se cae porque para poder definir bien un problema, tú tienes que decir a quién afecta este problema y el efecto que les genera tener ese problema. Por lo general se quedan en una sola dimensión y nos dicen, bueno, este problema lo afectan a este segmento, que es de más o menos tantas personas, ¡pum! Y ahí se quedan. Ok, falta decir cuál es el dolor que les genera tener ese problema, que puede ser en términos monetarios o no monetarios. Por ejemplo, yo he visto algunos proyectos donde, qué sé yo, el problema afecta la productividad, deja de producir tantas toneladas al año por tener ese problema. Y por lo tanto, eso se traduce en X millones de pesos, millones de dólares que dejas de percibir. Entonces, tienes un indicador que es no monetario y un indicador que es monetario para poder traducir el tamaño de ese problema. ¿Se escuchan a mi hijo? Bueno, esas son las cosas de trabajar en la casita. Sigamos al siguiente punto, que es el punto de solución. Y acá ustedes tienen que decir cuál es la solución que ustedes están proponiendo para hacerse cargo de ese problema que ya describieron en la sección anterior. Y también tienen que decir qué es lo que va a hacer la entidad colaboradora. Aquí hay un punto importante y es que para poder, y vi pasar una pregunta en este sentido, para poder decir que, no, Stephanie, no es tu hija, son mis hijos que están gritando. Para poder decir que esto es una innovación, tiene que tener al menos estas características. Uno, que señalen un problema que es relevante, y eso lo abordan en la sección anterior. Lo otro es que la solución sea novedosa y agregue valor. Para que una solución sea novedosa, tiene que tener atributos que la diferencien de lo que sea que hoy resuelve ese problema. Y aquí un error súper común es que digan, no hay nada que resuelva este problema como lo hace mi solución. Pero recuerden que siempre el problema se está resolviendo, así sea con las manos, así sea con un Excel, así sea con una hojita y un papel, pero se está resolviendo. Así que tienen ahí que señalar cuáles son esos atributos que los diferencian a ustedes de lo que hoy ya resuelve el problema. Perfecto. Acá tienen que descargar este documento que es el plan de trabajo. Y en ese plan de trabajo van a tener que señalar el presupuesto, ya lo vamos a ver, el presupuesto, decir qué resultados van a obtener, decir los indicadores y también señalar y hacer como una explicación
ahí más en profundidad de los atributos que los diferencian a ustedes de las soluciones que hoy ya existen. Ya lo vamos a ver, no se preocupen. Finalmente, acá hay que hacer énfasis en este punto que yo les comentaba sobre el grado de novedad y diferenciación, porque es un punto importante y es un punto que se evalúa, que está en los criterios de evaluación del Súmate a Innovar, que es justamente la novedad. ¿Por qué tu producto es novedoso? ¿Cuáles son esos atributos que lo diferencian? ¿Qué es eso? Que es ese mix de cosas que van a hacer que tu cliente prefiera tu solución versus la que sea que hoy ya resuelve ese problema. Y finalmente, les van a preguntar sobre los ingresos. Acá en el Súmate a Innovar no se pregunta sobre todo el modelo de negocio, sino que simplemente se les pide que tengan cierta claridad en relación a cómo van a generar ingresos y cuántos ingresos van a generar. Acá, Ita, quiero pedirte, sé que estás ahí súper inspirada respondiendo preguntas, pero quiero pedirte que me cuentes un poco tu experiencia, porque este punto nosotros hemos observado que es una debilidad constante, ¿ok? En las postulaciones. Así que cuéntame. Bien, aquí, gracias Mariana. Hola a todos. En este punto en donde hablamos de la magnitud de los ingresos o ahorros de costo que se espera generar con la propuesta, muchas veces, sobre todo en este instrumento, la información es muy vaga. ¿Ya? Entonces carece un poco de contexto y carece también de cuantificación. Es decir, nos cuentan, ¿cierto?, que de repente cuál va a ser porque lo que nosotros estamos persiguiendo acá es que nos cuenten un poco su modelo de negocio, pero más allá del modelo de negocio también queremos saber cuál es la magnitud de las lucas que les van a ingresar, ¿cierto?, una vez que esto, ¿verdad?, pueda llegar a mercado, que lo estén pensando desde ahora, a pesar de que no les pedimos ventas, ¿cierto?, a pesar de que tampoco están las bases que lleguen a mercado, es muy importante para saber la proyección, ¿cierto?, de su proyecto, cómo les va a ir, que ustedes ya se estén planteando en este ámbito desde los inicios, ¿cierto? Y además, también hay una debilidad muy grande respecto a la segunda pregunta que aparece ahí, una vez finalizado el subsidio, ¿cómo espera asegurar la continuidad de su proyecto? No tenemos que olvidar que en las bases, ¿cierto? En el Súmate a Innovar, esto es una idea de una beneficiaria, no tiene todas las capacidades técnicas, trabaja colaborativamente con una entidad colaboradora. Pero si unimos todos los elementos, se van a dar cuenta que también nosotros evaluamos que exista un buen modelo de continuidad. Es decir, cuando se acaba el subsidio, ¿cómo siguen? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué esperamos ahí? Nosotros esperamos que nos cuenten la metodología que ustedes tengan para seguir. Ejemplos, asociaciones, levantamiento de capital, alianzas estratégicas, cómo la entidad colaboradora también les va a traspasar, ¿cierto?, este conocimiento. Y quizás no es de este punto, me escapa un poquito Mariana, pero más abajo lo podemos retomar. También recuerden que la entidad colaboradora no es la entidad que solamente nos lleva a cabo las actividades, ¿cierto?, del proyecto y luego nos olvidamos. Tiene que haber un traspaso, por lo tanto en el equipo también tiene que haber gente que que reciba este traspaso. Así que un poco para volver a este punto que está diciendo Mariana acá, en la primera, cuéntenos toda esa información. Si ustedes ven ahí la letra pequeña que está en gris, dice cuantifique en términos monetarios, ¿ya? Los ingresos o ahorro de costo. Ingresos, lucas nuevas que recibo. Ahorro de costo, si me genera una optimización, ¿cierto?, en cualquier proceso, servicio, etcétera, interno en la empresa. Anuales que espera percibir una vez que su producto o proceso innovador ingresa al mercado, ¿ya? Entonces recuerden guiarse también por estas frases que están acá abajo. Gracias, Mariana. Muchas gracias a ti, Ita. Súper importante, Ita participa del proceso en el cual se evalúan estos proyectos y lo que está comentando, esos insights que nos entrega son muy relevantes porque estos dos puntos, en las últimas convocatorias, hemos observado que son los puntos con más debilidades, por lo mismo que ella comentaba. Son digamos, como un punteo de cosas que no tienen buenos argumentos, que no están bien referenciados, que no están claros los supuestos y más bien lo que aparece es que sale un número debajo de la manga sin entender cómo llegaron a eso. Recuerden que evidentemente estos son puros supuestos que después vamos a tener que salir a validar, pero tenemos que tener una idea de cómo pensamos generar ingresos a partir de esta innovación, porque aquí no se innova porque está de moda o porque es una palabra que nos gusta, sino porque tiene que generar impacto y agregar valor en tu empresa. Entonces aquí nos vas a decir cómo es que piensas tú que con esta solución puedes generar nuevos ingresos o ahorros.
pero tienes que hacer un esfuerzo en esbozar con supuestos y referencias sólidas cuánto y cómo vas a generar ingresos. Y con respecto a la continuidad, efectivamente que un error frecuente es decir, bueno, lo que pasa es que yo una vez que termine este subsidio voy a postular a otro subsidio. Y corrígeme, Ita, sí, no es así, pero es un punto y una estrategia débil que la continuidad de tu proyecto dependa enteramente de ganarte un próximo subsidio. Ahí más bien tiene que buscar formas alternativas de ver cómo llevas esto a mercado, con quién te tienes que reunir. Aquí hay un microfonito que está abierto. Con quién te tienes que reunir, con quién tienes que hablar, quiénes van a ser los primeros clientes con los cuales vas a apalancar ahí tu escalamiento y tu desarrollo, cuáles van a ser los socios estratégicos con los cuales vas a lograr escalar esto, todo ese tipo de cosas, tienes que tenerlo ahí. También, este es un camino que va a estar lleno de supuestos, que vas a tener que salir a validar, pero es importante que tengas al menos una noción de por dónde va la cosa en este momento. Mariana, ahí solo agregar que también nos cuenten en base a supuestos quizás sobre ventas, por ejemplo. No hay ningún problema con que eso también lo incluyan acá, que van a continuar con capital propio, que se genera a través de las mismas ventas, etcétera. También puede ser, ¿ya? Así que no hay que tener temor ahí en contestar estas preguntas. Súper bien. Vamos a seguir con la siguiente sección, que es la sección de capacidades. Acá la verdad es que no observamos tantas debilidades. De hecho, por lo general, este es uno de los puntos que está mejor resuelto. Pero acá es súper importante que se hagan cargo de decir, bueno, quiénes son ustedes, qué es lo que han hecho, y también eso debiese hacer fit de alguna manera con el problema que están planteando, porque se supone que este es un problema que tiene tu empresa. ¿Y qué recursos tienes tú? Aquí esto un poco nos da la idea de si tienen o no las capacidades para escalar esto, para adoptar lo que les va a desarrollar la entidad colaboradora y poder eventualmente convertirlo en un negocio. Y después acá tienen que decir cuáles son los recursos que tiene la entidad colaboradora o las entidades colaboradoras y sobre todo ir detallando a cada uno de los profesionales que van a trabajar de la entidad colaboradora para su proyecto. Acá me preguntan, muchas veces me han preguntado, Mariana, pero ya tengo que haber hablado con la entidad colaboradora. Sí, por esto, porque necesitamos conocer sus capacidades, necesitamos saber quiénes son los profesionales que van a participar en el proyecto y es por eso que ya tienen que haber hablado con la entidad colaboradora. Vamos a ver acá, voy a ir avanzando un poquito más. A ver, lo que queda es una encuesta. Esta encuesta es referencial, es una encuesta que nosotros le hacemos. Fíjense que aquí dice, ya completaron el 100% de la información, pero tienen que responder a esta encuesta porque es fundamental también para poder nosotros hacer el análisis de todo lo que nos llega, de todos los proyectos que postulan e ir viendo qué es lo que pasa en el camino después de nuestra intervención. Hasta acá llega el formulario con estas preguntas. Ustedes guardan y continúan. Yo no puedo hacerlo porque no he llenado nada. Pero ahora quiero mostrarles este documento que yo les comenté que tenían que descargar, que es este. Es el plan de trabajo Súmate a Innovar, Reactívate. Así se ve, es un Excel. Acá tienen un punteo de cosas en las cuales se tienen que fijar. Yo voy a hacer un poco de zoom porque está muy chiquitito. Por ejemplo, tienen que respetar que no pueden pedirle a Innova más de 10 millones, que esos 10 millones tienen que ser máximo hasta el 80% del subsidio. Ok, se puede financiar recursos humanos, se tienen que contratar a una o máximo 2 entidades colaboradoras y que el presupuesto que se destina a esas contrataciones tiene que ser de al menos el 50% del total del proyecto. Listo, acá hay algunas observaciones en rojo en grande para que no se les olvide.
pasamos al plan de actividades. Acá yo estaba jugando, estaba haciendo un pequeño ejercicio y lo vamos a hacer juntos y juntas. Pero lo primero que ustedes tienen que colocar acá, déjenme aquí para que me haga zoom, porque está muy chiquitito, es colocar el aporte Innova. El aporte Innova sabemos que no puede ser más de 10 millones de pesos. Escuchar mi teclado porque lo estoy haciendo en vivo. El aporte de la empresa, si es que piden 10 millones de pesos, tiene que ser de al menos 2 millones y medio. Ahí estaríamos cumpliendo. Ahora, acá nos tienen que decir cómo se llama la entidad colaboradora 1 y la entidad colaboradora 2, si es que la tienen, no tienen por qué tenerlo. Y ya saben que si nosotros sumamos esto, que son 12 millones y medio, la mitad del proyecto tenemos que destinarla a contratar a las entidades colaboradoras. Supongamos que vamos a contratar una, sabemos que tienen que ser al menos 6.250.000, si no me equivoco, espero que no me equivoque. Listo. Y ahí tenemos el monto que le vamos a destinar a la entidad colaboradora. Ojo, ojo con los que ya bajaron el presupuesto, ojito aquí. En una versión que teníamos del presupuesto, aquí decía 50% total del subsidio. Eso no corre, lo que corre es lo que están en las bases técnicas, que es que tienen que destinar a estas contrataciones el 50% del total del proyecto, ¿ya? Si no va a ser declarado no admisible. Pero me equivoqué en otro. Tengo este formato, listo. Ah, lo puse donde no era aquí. Todo esto está en vivo, así que, claro, 6 centímetros. Todo esto está en vivo, así que bueno, aquí pones el nombre, X. Entonces acá tienen que listar una serie de actividades que ustedes van a tener que hacer. Bueno, lo primero que voy a tener que hacer es constituir mis garantías, ahí lo escriben, después voy a tener que comprar ciertos insumos, ¿verdad? Después voy a contratar la entidad 1 o la 2, si ustedes tienen 2, y tienen que acá describir la actividad. Ahí, por favor, háganlo con un buen nivel de detalle para que se entienda por qué esta actividad es pertinente. Y acá colocan el mes 1. Alguien me dijo que había un error porque se los colocaba en formato fecha. Eso se resuelve muy fácil. Seleccionan todo esto que está acá y le ponen formato número y se va a convertir en número. No hay ningún problema. Muy fácil de resolver. Y acá tienen que decir quién hace esa actividad. Solo hay dos alternativas. O lo hacen ustedes como empresa o la hace el subcontrato, que es la entidad colaboradora. Listo. Y acá tienen que colocar cuánto va a ser el aporte de Innova para cada una de estas actividades y cuánto va a ser el aporte de ustedes para cada una de estas actividades. Recuerden que el monto que aparezca aquí tiene que coincidir con lo que ustedes coloquen aquí. Por ejemplo, yo voy a destinar, acá ya dijimos que era 6.250.000. Esta es una. Y voy a, no sé, 750.000 para las garantías y 3 millones para gastos varios. Ahí tengo que escribir cuáles son esos gastos. Y acá tengo que sumar también en esta columna un aporte para poder llegar al 20%. Por ejemplo, así. De esta manera, que yo llené el presupuesto, lo que habría que llenar aquí es esto con bastante más detalle, estaríamos cumpliendo, porque estamos cumpliendo con que no le pido a Corfo más de 10 millones. Se cumple la proporción 80-20. La mitad del total del proyecto la estoy destinando a la contratación de esta entidad colaboradora y estamos bien. Aquí tienen que ir poniendo, no sé, este es del mes 1 hasta el mes 6. Este es del mes 1 al mes 4. Listo. Ahora, acá tenemos que ir listando nuestros resultados y cómo vamos a medir los resultados. Esto también es una debilidad súper frecuente en las postulaciones que recibimos.
Vamos a ver acá si tenemos alguna consulta. Ah, Carlos me pregunta, así lo veo de una vez. Ok. Súper buenas preguntas sobre el presupuesto. Una pregunta que me hace Carlos. ¿En cada actividad tiene que aportar Innova y aporta el beneficiario? No, Carlos, fíjate que en esta actividad, que es la de otros gastos, que por supuesto ustedes tienen que detallar mucho más en profundidad, solo aporta Innova. Lo importante es que en esta proporción se cumpla el 80-20. No es que cada actividad se tiene que cumplir 80-20, ustedes pueden de repente colocar todo su aporte en una actividad. Siguiente pregunta, ¿qué son las garantías? ¿Cómo se calculan? Las garantías es un seguro que se le compra el subsidio, es la manera más fácil que yo he encontrado para explicar esto. Y es un seguro que se le compra en una aseguradora de subsidios, por así decirlo. Y cuesta un porcentaje del subsidio, 3, 4, hasta un 5% del subsidio. Vamos a ver, ¿en qué mes pongo las garantías? En el mes 1, eso es lo primero que se hace, de hecho se hace antes de que les entreguen el subsidio. Me preguntan que si le puedo hacer zoom, por supuesto, pero se pierde un poco digamos, como el total, ¿no? Para que vean la coherencia de cuál es la actividad, cuándo inicia, cuándo termina. Esto es un ejemplo, ustedes lo pueden tomar como referencia. Yo lo único que quiero que se queden acá es que no pidan más de 10 millones, 80-20 la proporción, y la mitad del costo total del proyecto, es lo que pone Innova más lo que ponen ustedes, la mitad de eso tiene que ser destinado a la entidad colaboradora, que ahí vi pasar una pregunta que decía, oye, ¿por qué estás poniendo 6.250.000 y no 5 millones? Ojo, que tiene que ser la mitad del total del proyecto. La mitad del total del proyecto. Si ustedes le piden a Innova 10 y ustedes van a poner 10, la mitad tiene que ser destinado a contratar a esta entidad, es decir, 10. ¿Sí? Aquí tengo más preguntas. ¿Qué pasa si las actividades se hacen en forma paralela? Bueno, las puedes poner todas en paralelo, en el mismo mes, todas en el mes 1, todas en el mes 2, etcétera. La entidad colaboradora puede ser una entidad privada. Sí, Roxana, es posible que sea una entidad privada. Acá preguntan, o sea, alrededor de el 50% se va a un tercero. Este instrumento se llama Súmate a Innovar y la mitad del total del proyecto se destina a la contratación de un tercero. Sí. Me preguntan más sobre las garantías. No sé cómo explicarlo de otra manera más simple, pero así como nosotros tenemos un seguro de vida y pagamos a alguien para que nos asegure, el subsidio también se asegura, ¿ya? Y es básicamente lo que nos garantiza a nosotros que si su empresa no logra ejecutar esto bien o algo sale mal, no vamos a perder esa plata. Este seguro lo emiten algunas aseguradoras, como por ejemplo HDI. Tú vas y les dices, mira, yo quiero asegurar este subsidio, ¿cuánto me cobras? Va a depender del análisis del riesgo que ellos le hagan a tu empresa. Por lo general es un 3, un 4, hasta un 5%. Vamos a ver acá si hay alguna otra pregunta. Hay un montón de preguntas. Maribel nos pregunta que quiénes hacen esto, quiénes emiten las garantías. Puedes ingresar a Corfo Conecta y ahí tenemos algunos partners que te pueden ayudar con esto. Una de estas es HDI, es al menos la que me suena ahora en el momento, pero hay otras entidades, los bancos lo hacen, o sea, no. Ustedes tienen que hacerlo donde les hagan la mejor evaluación de riesgo y les cobren la menor cantidad posible. Si el proyecto total es de 15 millones, pregunta Pedro, ¿cuánto tengo que usar para la empresa colaboradora? 7,5 millones, la mitad.
Se puede pedir a la empresa colaboradora que te ayude a redactar el proyecto. Es un acuerdo al cual tienen que llegar ustedes. Por lo general participan de la redacción del proyecto porque muchas de las actividades dependen de ellas, de las entidades. Entonces sí ayudan en la redacción de estos proyectos, pero es algo que ustedes tienen que acordar con ellos o con ellas. ¿Cómo se acredita el gasto de la entidad colaboradora? Ellas te emiten una factura. Y eso es lo que se rinde, una factura. ¿Quiénes son las empresas colaboradoras? Jacqueline, tenemos un listado referencial, pero es cualquier entidad, empresa, persona, universidad, centro y más de que tú consideres que tiene las capacidades para hacerse cargo de tu proyecto. Mariana. Sí. Nos preguntan, hay varias preguntas aquí repetidas sobre gastos financiables respecto a propiedad intelectual. Si se puede contratar, por ejemplo, una entidad asesora que te permita lograr alguna certificación también. Son cosas distintas. En teoría, yo no creo que haya problema para temas de propiedad intelectual. No hay restricciones en ese sentido. Ahora, ojo con el tema de la certificación. Lo que no se puede usar es la contratación de la entidad colaboradora para que te certifique algo. Es el tipo de cosas que no se financian. Pero si tú contratas a la entidad colaboradora para que te resuelva un problema, para que te desarrolle un producto, para que te desarrolle un servicio, y aparte contratas alguna asesoría puntual para ver cómo manejar temas de propiedad intelectual, yo creo que sí se podría. Pues tengo varias preguntas acá, tengo 11 preguntas que me rescató Evelyn. Dice, de los 40 proyectos que serán financiados, ¿van a ser a nivel nacional o a nivel regional? Van a ser a nivel nacional, no hay una cuota por región. ¿Tengo que contratar a las entidades colaboradoras del listado? No, el listado es referencial. ¿La entidad colaboradora podría ser una persona experta en el tema a resolver? Sí, puede ser una persona, no hay restricciones en ese sentido. ¿Tengo que ponerme en contacto con la entidad colaboradora y contarle el proyecto? Sí, tienen que ponerse en contacto con la entidad colaboradora. Ella forma parte de cómo se va a resolver esto y como ya vieron acá cuando les mostré, se los voy a mostrar de nuevo. Cuando les mostré acá la postulación, hay una parte importante en capacidades donde tienen que describir las capacidades de la entidad colaboradora, por lo tanto ya tienen que haber tomado contacto con ellas. ¿Qué puedo poner como aporte valorizado? Soy una persona natural con iniciación en primera categoría. ¿Puedo valorizar, por ejemplo, el uso del vehículo de mi empresa? ¿Podrías valorizar el uso del vehículo de tu empresa? Por ejemplo, podrías valorizar si tú estás contratado por tu empresa, podrías valorizar tu trabajo y dedicación al proyecto. Ese tipo de cosas podrías valorizar. Si tienes alguna oficina, también podrías valorizarlo. Esas cosas podrías valorizar. En las bases técnicas dice que se puede gastar en inversión, pero después en otro punto dice que no. En el punto 7.1 dice si puedes gastar gastos, comprar o incurrir en gastos de inversión. En el 7.2 lo que están queriendo decir es que la contratación de la entidad colaboradora no debe ser destinada para equipamiento. ¿Okay? Entonces acá lo que vamos a entender es que del total del proyecto, la mitad la tenemos que destinar a contratar a una entidad colaboradora para que me resuelva un problema y quizás la otra parte, algo de lo que queda, puedo destinarlo a algún equipamiento, tiene que estar muy bien justificado y tiene que ser coherente evidentemente con la propuesta. Los 6 meses pueden aumentarse por ciclos biológicos, no hay alguna cláusula en este sentido. Lo que sí se puede aumentar es hasta 9 meses en caso de que se justifique de manera fundada, pero una vez que ya fue aprobado. ¿Puedo postular a más de un proyecto? Sí, puedes postular a más de un proyecto. Los valores son netos.
Buen punto. Corfo no financia el IVA. O sea, por lo tanto, todos los valores y todo lo que nosotros estamos financiando es sin IVA. El IVA lo tienen que asumir ustedes y no forma parte de los aportes que colocan. ¿Puedo valorizar mi aporte profesional? Sí, siempre y cuando estés contratado o contratada por la entidad beneficiaria. Vamos a ver acá. Quiero volver. Ya. Vamos a volver, quiero volver a la presentación. Ya leí las preguntas que tenía rescatadas. Me faltó una. ¿A qué se refiere la escalabilidad? Súper buena pregunta y yo uso este concepto un montón. Cuando ustedes quieren pasar de una solución que está a un nivel de laboratorio, a un nivel industrial, comercial, hay una serie de desafíos que están asociados a cómo pueden pasar de esa escala más chica a esa escala un poco más grande. ¿Ok? Y la escalabilidad justamente se refiere a eso, qué cosas tienen que hacer ustedes, qué desafíos tienen que resolver para poder pasar de esa solución acotada porque se hizo en condiciones súper controladas, etcétera, a esta nueva condición quizás que es industrial, que es comercial y que es a donde estamos apuntando. No se tiene que llegar en estos 6 meses, evidentemente, pero es a donde se busca que el proyecto apunte. Vamos a pasar ahora acá a mi presentación de nuevo. Quiero mostrarles una información que es relevante para la formulación. Se los quiero regalar. Quiero que respondan la encuesta para que todos reciban esta información. Porque, denme un segundito, ahora puse algo que no tenía que poner. Porque se me había perdido mi boiler ya. Una habilidad súper importante está en cómo se plantean los resultados. Y yo les quiero mostrar la definición de un resultado, la definición de un indicador, porque fíjense que se los van a preguntar en su plan de trabajo y quiero darle ejemplos. Los resultados es aquel producto que de alguna manera concreta lo que tú planteaste en tus objetivos. Y el indicador es una comparación. Es una comparación, ojo con esto. Es una comparación entre dos magnitudes que al tú compararla te dice algo. Te dice si lo lograste o no lo lograste. Ejemplos. Los indicadores pueden ser de distintos tipos. Me preguntan el link de la encuesta. Hay indicadores que son de gestión, que más bien está asociado a cómo vas monitoreando el proceso de ejecución de tu proyecto. Y acá yo les pongo un ejemplo, por ejemplo, ejemplo de un indicador. Los indicadores, recuerden que es una comparación entre cosas. Acá yo les dejo el numerador. En el numerador podría ir, no sé, el número de ensayos que realizaste. Y en el denominador tengo que poner cuántos ensayos estaban planificados. Cuando yo comparo la cantidad de ensayos que realicé versus la cantidad de ensayos que yo tenía planificado, yo puedo decir si lo logré o no lo logré. Un error súper frecuente acá es que yo coloco como indicador número de ensayos realizados. Ahí no podemos saber si nos acercamos o no nos acercamos a lo que nosotros teníamos planificado. Yo acá les estoy dejando ejemplos. Luego están los indicadores que son más bien del resultado que tú esperas. Por ejemplo, puede ser la eficiencia. Y por lo general aquí un error súper frecuente es que nos dicen eficiencia. Ese es mi indicador. Ojo que tiene que ser una comparación entre magnitudes. Tiene que haber un numerador, tiene que haber un denominador y por lo general lo que uno compara es el cambio en la eficiencia versus la eficiencia inicial, si es que ese es el caso de ustedes. Luego están los indicadores de impacto y es lo que tú esperas que pase un cierto tiempo después de que termina el proyecto. También comparo magnitudes de cosas. Por ejemplo, mi delta de ventas versus cuánto yo vendí en el periodo anterior. Si es que no les quedó claro, yo les muestro un ejemplo de un proyecto hipotético. Y el objetivo de ellos era
diseñar un proceso de desalinización nuevo. Y uno de sus objetivos era, bueno, medir la concentración de sal que había después de atravesar ese proceso. Es algo evidente, tengo que diseñar el proceso, tengo que probar el proceso y tengo que después medir. Entonces, su objetivo específico era medir. Fíjense cómo está redactado este objetivo específico. Parte en un verbo infinitivo, dice qué van a hacer, dice qué van a medir. El resultado es el producto concreto, y el producto concreto en este caso es la medición realizada. La medición de la totalidad de las muestras en base a una concentración de tanto. Ahora, los indicadores, yo acá les pongo dos ejemplos. Les pongo un indicador de resultado. El indicador es mejorar la concentración, pero yo lo tengo que expresar como está acá, el cambio en la concentración versus qué concentración yo tenía inicialmente. Y ahí yo voy a poder decir, definitivamente esto está mejorando porque cada vez mi solución está haciendo que tenga menos sal en mi efluente, qué sé yo. Puede haber otro indicador de gestión, pueden haber varios indicadores para cada resultado, sería lo ideal. Puede haber un indicador que más bien esté asociado a la gestión, a lo que hablábamos antes. Bueno, yo voy a medir, mi plan es medir 100 veces y mi indicador va a ser la comparación entre cuánto logro medir y lo que tenía planificado inicialmente. Yo se los voy a dejar, se los dejo aquí. Ojalá usen indicadores de este tipo. Yo he visto no tan buenos indicadores en los proyectos que he revisado. Yo reviso varios proyectos para poder prepararme para estas charlas. Así que se los dejo, se los regalo. Un ejemplo. Sobre el presupuesto, ya lo comentamos, en el Súmate a Innovar, el 12% de los proyectos se declaran no admisible por detalles en el presupuesto. Ojo, no pidan más de 10 millones. Ojo, recuerden que tienen que mantener la proporción 80-20 y ojo que la mitad del total del proyecto se tiene que destinar a la entidad colaboradora. Esto lo revisamos, lo llenamos en conjunto. Yo no sé si quedan más preguntas, déjame ver si Evelyn me tiene otra pregunta. Por ejemplo, acá hay una interesante. Si una vez adjudicado el proyecto, ¿se puede cambiar la entidad colaboradora? Sí se puede cambiar. Tienes que conversarlo con tu ejecutiva o ejecutivo técnico. Y lo importante acá es que sea una entidad que tenga las capacidades equivalentes o superiores a la entidad que estás reemplazando. Ángel pregunta que cómo se valida como colaborador. No tienes que validarte, lo importante es cuando postules dejes ahí claro cuáles son las capacidades y esas capacidades tienen que ser coherentes con el problema que se está planteando. ¿Cuál es la importancia de la trayectoria? Es importante que demuestre tener las capacidades, sobre todo que las personas que van a participar tengan las capacidades para hacerse cargo. Puede ser que más de la mitad del total del proyecto sea para la entidad colaboradora, sí puede darse el caso, al menos tiene que ser el 50% del costo total. Lavinia pregunta, ¿debemos tener un ejecutivo para poder postular? No, ustedes llegan, entran a esta plataforma tal cual como yo entré ahora y postulan, no tienen que tener un ejecutivo. Algunas recomendaciones, lean las bases técnicas, entiendan bien el instrumento, durante la formulación, revisen la coherencia entre lo que ustedes van a hacer y lo que espera este fondo. Comentamos bastante sobre cuál es el objetivo que se espera. Ojo con los porcentajes, ojo con los montos máximos, esto los puede dejar no admisibles y preparen su postulación con tiempo. Una buena práctica, muéstrale esto a alguien que no esté familiarizado con tu proyecto para ver si se entiende, para ver si es claro. A ver, ¿con qué nos vamos? El Súmate a Innovar les entrega 10 millones para que innoven, para que hagan algo distinto, que agregue valor en su empresa. Y lo importante es que lo hagan con alguien más. Corfo pone 80, ustedes ponen el 20%, la mitad o más de la mitad, al menos la mitad del total del proyecto, lo tienen que destinar a
poder contratar a una entidad colaboradora. Clave aquí, definan bien su problema, cuantifiquen bien su problema, ojo con los atributos que diferencian su solución y cuantifiquen sus ingresos en base a supuestos. No dejen su postulación para último momento. Y si les quedó alguna pregunta, muchas gracias Evelyn, recuerden que pueden escribir al chat, que tenemos de 4, ahora empieza, de 4 a 5 y media, así que vayan para allá y si no, siempre pueden escribir a innovación@corfo.cl. Esto es un ciclo de charlas, ya partimos con nuestro ciclo de profundización. Fíjense que avanzamos en relación a lo que habíamos conversado en la charla anterior, ya vimos los formularios, llenamos un presupuesto juntos, súper hipotéticamente, ustedes lo tienen que hacer con mucho más nivel de detalle del que lo hice yo, pero lo importante es que el que hice yo cumplía con los mínimos. Si quieren saber más, corfo.cl, en corfo.cl encuentran el chat. Y finalmente, todas las dudas, consultas, innovación@corfo.cl. Y muchísimas gracias por la participación. Me preguntan cuál chat. Ustedes entran a corfo.cl y hay un chat, hay un simbolito de chat aquí abajo. Hacen clic y envían su pregunta y la van a derivar a alguno de nosotros. Marcelo pregunta que si pueden enviar la presentación, respondan la encuesta está acá, ya se las voy a dejar. Mi nombre es Mariana, por si se los preguntan, se los van a preguntar en la encuesta. Veo aquí varias preguntas que quedaron, vayan al chat. Vayan ahora al chat, vayan a corfo.cl y ahí vamos a estar conectadas. Así que no se preocupen y muchísimas gracias, cuídense muchísimo, esperamos su postulación, mucho éxito. Que estén muy, muy bien, gracias Gita, gracias Evelyn, Isabel que se tuvo que retirar. Muchas gracias a todas, se pasaron por el apoyo, que estén muy bien, cuídense muchísimo, chao, chao.